Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Acuario, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, un placer tenerlos acá. Si es que aún no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora, y también que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. También te invito a que conozcas mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos tremendas herramientas que te ayudan a convertirte en la mejor versión de ti mismo, y viene con una maravillosa guía de trabajo también que puedes utilizar. Este curso está con descuento hasta finales de noviembre, y también en mi sitio web vas a encontrar muchos descuentos más, así que no te pierdas los descuentos que van a haber disponibles para ti. Algunos de esos van a estar en diciembre, en el caso de que quieras hacer un regalo de Navidad también. Así que bienvenidos, bienvenidas a visitar mi sitio web, que está aquí abajito en la descripción de este video. Recuerda que esta lectura puede o no resonar contigo. Si es que no lo hace, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo. Así que tómalo como resuena y el resto suéltalo, ¿no? Déjalo ir, déjalo ir. Ok, vamos a ver la energía de tu persona especial. Tenemos un 7 de espadas. Esta carta generalmente nos habla de malentendidos, traiciones, incluso secretos que pueden estar por ahí. Es como si se estuviese escabullendo de algo, ¿no? Se está ahí como robando las espadas. Sin embargo, está mirando las que ha dejado atrás. Y vamos a ver un poco más de qué se trata. Tenemos la carta del mundo. Es como si se hubiese ido de algún lugar, pero está mirando hacia atrás así como, no, allá dejé mi felicidad. Ay, miren acá, ¿no? Ahí dejé ese 6 de copas. Este 6 de copas nos habla de conexión de almas gemelas, incluso de vidas pasadas. Y nos busca la reconexión. Lo que está en el corazón de tu persona especial es la reconexión. También tenemos un 9 de bastos. Este 9 de bastos es como si estuviese bloqueando algo. Quizá el secreto que se guarda, ¿no?, es que quiere algo, te pudo haber bloqueado de las redes sociales. Si es que no es este caso el tuyo, esta persona está intentando protegerse de algún dolor emocional que haya tenido con respecto a las conexiones amorosas en general, o con respecto a tu conexión, especialmente con lo que tiene que ver con una separación entre ustedes en estos momentos, ¿ok? Puede haber un bloqueo, puede ser que tu persona como que se está escabullendo de algo. Sin embargo, acá con este 6 de copas muy poderoso, busca cierta reconexión en su corazón. Queremos ver durante esta lectura si es que logra conectarse completamente con esa energía, y que nos recomiendan también los guías espirituales. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Voy a mover un poco la camarita porque no se ve la última carta, pero ahí estamos. Tenemos la reina de copas. Tú tienes tu corazón invertido en esta persona, estás invirtiendo tu energía aquí sin duda. Ahora tenemos la carta del emperador al reverso. Esta situación nos puede desempoderar un poco. También nos habla un poco del divino masculino en desbalance. ¿Qué significa esto en particular? Me habla mucho de las formas que tiene tu persona de ser contigo, ¿no? Es como si hubiese una energía un poco, no sé si de crueldad, pero un poco de balance. Incluso puede haber cierta toxicidad en esta conexión. Nos dice este 10 de espadas que lo peor ya ha pasado. Podemos comenzar a sanar ya. Te vas liberando de algo también. Te vas liberando de algo. Es una energía un poco inconsistente, como que quizá en algunos momentos estamos muy felices y en otros momentos estamos muy tristes por la situación, ¿no? Es como que se nos viene a la mente esto y se nos apaga la luz interior que tenemos con este sol, ¿vale? Resistencia al cambio al final de la lectura con la carta de la torre. Vamos a ver un poco más de qué se trata eso. Pero antes me gustaría ver qué siente por ti tu persona especial, qué siente y piensa por Acuario, la persona especial de Acuario.
Tenemos el 9 de copas. Tú eres un sueño, un deseo hecho realidad para esta persona. Sin embargo, siento que está como desinvirtiendo su energía o mal enfocando su energía. Y eso genera conflictos entre ustedes sin duda. Tu persona alguna acción quiere tomar, pero tiene algunos bloqueos que me gustaría ver de qué se tratan. Es como que se retiene a sí mismo de ser que le gustaría hacer contigo, quizá por miedo a sus propias emociones, efectivamente con la carta de la luna, porque lo que quiere en el fondo es tener una vida positiva contigo, pero siento que esta misma persona es su propio impedimento en estas formas tóxicas que tiene de ser, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué significa esta carta de la torre? ¿Qué nos quiere decir esta carta de la torre? Separación. Una resistencia a la separación. Tu persona está como bien a la defensiva. En ese sentido, quizás no quiere hacer los cambios que tiene que hacer para transformarse. Y esto le pone como cierta cuota de inseguridad en su ser, ¿vale? Es como que no sabe muy bien qué decisiones tomar y como que sigue con cierta energía inestable hacia ti. Es como voy, no voy. Hago, no hago. Cambio, no cambio. Entonces generalmente tenemos que tener cuidado con esta energía del caballero de bastos porque tiende a ser muy inestable y como poco sólida en ese sentido, ¿vale? Pero tu persona sí efectivamente te quiere y quiere tener una conexión contigo. ¿Va a poder trascender esto? Veámoslo. Ok, vamos a mirar algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Dicen, los niños pueden estar afectando tu vida amorosa. Si es que no son niños físicos, tiene que ver con el niño interior. Nos dice, vale la pena esperar por esto. Y ojo, cuidado acá con desarrollar la codependencia. Y cuando una persona tiende a ser inestable hacia nosotros, voy y vengo, ¿no? Esta incertidumbre, ¿no? Este como juego que se da, terminamos desarrollando codependencia si no tenemos el suficiente cuidado de nuestras propias emociones, de nuestra propia guía interna también y de nuestra propia solidez interna. Es como que perdemos el reconocimiento de nuestro valor propio y nos cuesta poner límites también y terminamos siendo codependientes de esta persona. Me gustaría saber cuáles son los mensajes de esta persona para Acuario. Tenemos, por favor, dame más tiempo para ser la persona que te mereces. Quiero estar ahí para ti y ayudarte a sanar. ¿Serías mi compañero de vida? Quiero que resolvamos esto. Y estoy sufriendo en secreto. Claro, sí, entonces sí hay posibilidad de que tu persona pueda trascender eso porque está en sus intenciones. De hecho, quiere tomar acción hacia ti y lo más probable es que quiera hablarte acerca de sus sentimientos, expresar sus sentimientos hacia ti. ¿Ok? Veo un poco el camino un poco rocoso, sí, porque le da miedo sentir, le da miedo ser, le da miedo moverse en el mundo emocional, ¿no? Ha sido herido anteriormente. Quizá no con nosotros, pero herido anteriormente o herida anteriormente en los temas del amor. Uf, qué interesante lectura. ¿Ah? Me gustaría ver otras cartas oráculo que nos puedan complementar esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok. Nos dice el tiempo. Necesita tiempo, toma tiempo. Son ciclos y es tiempo de sanar. Hay progreso también, pero como te dice, toma tiempo. Esta persona te ama. Quizá te quiere invitar a salir también. Miren, acá tenemos el anillo del matrimonio. Esta persona quiere hablar su verdad y esto viene con una revelación. Es como que tiene una especie de epifanía con respecto a ti, con respecto a esta conexión y quiere salir contigo, quiere invitarte a salir. Ja. Ok, está interesante esto, está interesante. Yo sí veo que por más que le cueste está la intención, entonces me gustaría ver qué más nos pueden decir. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, mira a la imagen un poco más grande, ok. Medita y contempla.
Mantén tu visión, mantén lo que es importante para ti, sin embargo es tiempo para descansar. Trabaja a partir de tus miedos. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Estamos viendo la historia de tu persona especial, pero esto se trata de lo que tú quieres para ti. Por eso es importante mantener tu visión firme y mantener tus estándares firmes y trabajar un paso más allá de tus miedos que te ayuda a soltar cualquier especie de codependencia que hayas desarrollado. Es importante meditar y contemplar lo que va sucediendo durante este tiempo y darte un tiempo de descanso. ¿Ok? Con claridad mira lo que es importante para ti, la proyección de tu vida, lo que quieres para ti en el largo plazo, y de ahí puedes meditar si es que esta conexión es viable para ti o no. Vemos que esta persona vuelve. ¿Quieres lo mismo? Mira, si es que no lo quieres está muy bien también, ¿vale? Pero sí te piden trabajar con el tema de la codependencia y trabajar en esa solidez que tienes tú contigo mismo o contigo misma. Bien. Vamos a ver algunas iniciales que nos puedan resonar durante esta lectura. Tenemos una R, una I, una X, una H y una ñ. Pueden ser letras que contengan su nombre o las iniciales suyas o de su persona especial, ¿ok? Vamos a ver qué números nos pueden ayudar en estos momentos. Tenemos un 2, un 3, un 0 y un 6. El número 26 puede significar algo para ti. 36, por ejemplo, puede ser tu edad. 32, tenemos el 26, 23 y 20. También pueden ser fechas importantes para ti. Tenemos el 2 del 6. El 6 del 3 puede significar algo para ti. O el día 30. O 30 puede ser tu edad, por ejemplo. Te dejo los números aquí. Tenemos el 0, el 2, el 3 y el 6. O el 9 pueden significar algo para ti y los puedes mezclar como a ti te sirva o lo necesites, ¿ok? Vamos a ver, Acuario, qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Aries, con un Géminis, con un Acuario o con un Escorpio. Vamos a mirar un poco más y me gustaría preguntar a los guías si esta conexión es conveniente para ti. Ojo, que sea conveniente para ti no significa que estamos por conveniencia con la persona, así como porque tiene plata o porque es bonito o da lo mismo, sino que lo que estamos preguntando acá en particular tiene que ver con que si esta conexión es recomendable para ti, si es que te ayuda a crecer o simplemente no nuestro espacio y estamos como entre comillas perdiendo el tiempo y nos genera más sufrimiento que bienestar, ¿ok? La primera carta nos dice sí y después no. Pide a tus guías, o sea, esto está incierto, depende de ti. La situación sí mejorará, pero ahora no es el tiempo correcto, o sea, toma un tiempo llegar a esta acción que quiere hacer esta persona. Sí te invitan a reconsiderar que esta sea la mejor conexión para ti. Por eso es importante que le pidas a tus guías y le prestes atención a tu intuición. Hay personas que te pueden ayudar, por ejemplo, con sus consejos. Todavía te veo ahí como con un poco de incertidumbre. De una forma u otra la situación mejora para ti. Solamente que somos nosotros quienes tenemos que definir, de acuerdo a nuestro contexto, a lo que es nuestra situación en particular, si esta es la conexión que nos sirve o no nos sirve para nuestro crecimiento personal. ¿Me genera más bienestar? ¿Me ayuda a crecer como persona? ¿O me está limitando o no me está haciendo pasar bien, ¿ok? Pasar buenos tiempos, pasar buenos momentos, ¿ok? Vamos. Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Acuario hacia Acuario? Tenemos silencio un poco. Siento que tu persona todavía tiene que tomar decisiones, entender qué es lo que siente, qué es lo que piensa, meditar acerca de esto. Y ojo, que después nos sale la emperatriz, ¿eh? Después de un periodo de silencio, tiene estas epifanías que le llevan a tener mejores conclusiones hacia ti. Es como que tiene que evaluar o reevaluar dónde está invirtiendo su energía. Mira, acá tenemos el paje de copas, ¿no? Una oferta de amor se quiere hacer y un 2 de copas también. ¿Ah?
Está un poco tapado, pero va para allá de acuerdo al proceso de sanación que tu persona esté haciendo. Por ahora, en la inmediatez, lo vemos que necesita meditar para poder empoderarse. Y este es un buen resultado para una lectura, la emperatriz, ¿vale? Pero tiene que pasar por un periodo. Y en este periodo, ojalá que tú puedas tomar la mejor decisión que sea para ti, ¿vale? Será conveniente. Habrá hecho los cambios que hay que cambiar, por ejemplo, ¿vale? Me gustaría darte algunos mensajes de los ángeles para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué mensajes tenemos para Acuario. Dice, mantente avanzando hacia adelante y no tomes un no como respuesta, y puedes esperar que resultados milagrosos aparezcan en tu vida. Esto puede ser con otros temas de trabajo, temas laborales, por ejemplo, que puedas estar viviendo. Así que sigue empujando hacia adelante con tus proyectos personales. No tomes un no como respuesta en ese sentido. Sigue avanzando con determinación, ¿vale? También te dice, sí, el tiempo es correcto para esta nueva aventura. Un resultado feliz. Sigue a tus expectativas positivas. Siento que para muchos de ustedes ahora nos están hablando de un ámbito laboral o de proyectos personales que quieras realizar. También te dicen, tú mantienes una conexión especial con los animales. Tus mascotas en la tierra y el cielo están siendo cuidados por los ángeles. Qué lindas cartas, qué linda lectura. Y bueno, me gustaría ver un poco más de consejo para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Un consejo que tengamos para darle a Acuario. Y dice, toma el espacio que necesites para sanar. Quizá alguien por ahí está pensando en hacerse un viaje para sanar, quizá estar solo, contemplar lo que ha sucedido. Quizá este viaje, si es que lo estás meditando, te puede proveer de mucha más claridad, porque te das el espacio de meditar y conectar con tus guías espirituales también. Y quizá puedas encontrar una mejor solución, más coherente contigo mismo, contigo misma, con lo que necesita tu corazón para seguir creciendo. ¿Ok? Vamos a sacar unos dijes como último y vamos a ver qué más nos dicen los guías espirituales. Tenemos las hadas. Hadas te están cuidando, protegiendo en tu camino. Esto también significa encontrar la magia en tu vida. Sigue trabajando con perseverancia, nos insisten con el toro. Y uno más. Tenemos un avión, insisten con el tema de los viajes, ¿no? Quizás si estás pensando en hacer un viaje, esto te puede ayudar bastante, y estás siendo protegida por la energía de las hadas que te acompañan en este camino, ¿ok? Te mereces ser feliz como siempre, Acuario, tomar las mejores decisiones para ti, para seguir creciendo en este proceso de evolución personal. Muchísimas gracias por estar acá. Estos son los mensajes que tengo para ti hoy. Nos vamos a ver la próxima semana con nuevas lecturas. Si es que quisieras participar en el sorteo de mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal, te invito a suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo y si te gustaría adquirirlo. Está con un descuento hasta finales de noviembre, y también te vas a encontrar con varios descuentos más en mi sitio web. Así que infinitas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.